En las carreteras secundarias que serpenteaban entre valles y desfiladeros, un convoy de 12 vehículos avanzaba en formación militar, manteniendo distancias precisas entre sí. No había identificaciones visibles. No había placas comerciales, solo una caravana gris que parecía cargar el peso del mundo. Sobre sus ejes reforzados, los conductores mantenían radios encriptadas encendidas, comunicándose a través de códigos que cambiaban cada hora. Era una operación con la precisión de un reloj suizo y el sigilo de una conspiración de Estado. En las últimas semanas, algo extraordinario había comenzado a agitar las sombras del Pacífico mexicano. Hombres de las montañas, empresarios de apariencia impecable e intermediarios que preferían la invisibilidad tejían una red compleja que se extendía desde pueblos perdidos en las sierras hasta salas ejecutivas de vidrio y mármol en la capital. El esquema tenía una elegancia propia. Toneladas de riqueza mineral fluían por rutas cuidadosamente diseñadas. Papeles bien elaborados conferían respetabilidad a lo que se transportaba y una corriente de favores bien repartidos garantizaba que las miradas oficiales se dirigieran siempre hacia otra parte. Era un imperio construido en los márgenes de la legalidad, erigido sobre el brillo de metales preciosos y movido por la ambición de hombres que habían aprendido a operar entre las sombras y la luz. Omar Arfuch había recibido la primera pista 3 meses antes. Una interceptación de comunicaciones rutinaria había capturado fragmentos de conversaciones que mencionaban el oro del volcán y la ruta del mineral. Al principio parecía solo otra operación de contrabando a pequeña escala. Pero a medida que su equipo de inteligencia profundizaba en la investigación, los números empezaron a revelar algo monumental. En la jerarquía invisible de aquella operación había un nombre que se susurraba con reverencia y don Sebastián. Un empresario de 58 años que había construido un imperio de fachadas legales a lo largo de 2 décadas. Oficialmente, Sebastián era dueño de una modesta empresa de consultoría mineral, 3 pequeñas mineras registradas y una exportadora de materias primas. En realidad, era el cerebro detrás de la mayor operación de contrabando de metales preciosos que México había visto en años. Sebastián no era un hombre de violencia. Detestaba la vulgaridad, la sangre, los tiroteos que manchaban las páginas de los periódicos. Su negocio era distinto. Elegante, sofisticado, casi respetable. Convertía mineral ilegal en riqueza legal mediante una alquimia moderna hecha de papeleo falsificado, funcionarios públicos comprados y rutas comerciales legítimas. Sus operaciones eran tan limpias que generaban facturas, pagaban algunos impuestos seleccionados e incluso mantenían contadores trabajando en oficinas reales. Era el crimen. Vestido de traje y corbata, tomando café en reuniones de negocios. Pero detrás de la fachada pulida había un engranaje brutal. En las montañas de Colima, equipos de trabajadores clandestinos operaban minas ilegales en turnos de 16 horas extrayendo oro y plata de vetas ricas que oficialmente no existían en los registros gubernamentales. Esos hombres no tenían contratos, no tenían derechos, no tenían nombres en los sistemas. Eran fantasmas que movían el subsuelo. Y supervisando esa operación en las sombras estaba Miguel el Águila, un ex ingeniero de minas que había cambiado la legalidad por la rentabilidad del submundo. El Águila era lo opuesto a don Sebastián, donde el empresario era frío y calculador. Miguel era intenso e impulsivo. Vivía en las montañas, entre los mineros. Conocía cada túnel, cada veta de oro, cada ruta de escape. Era él quien coordinaba las extracciones, quien aseguraba que se cumplieran las cuotas, quien resolvía problemas con métodos que don Sebastián prefería no conocer. La sociedad entre ambos hombres se basaba en una división clara. Sebastián se ocupaba del mundo exterior de los documentos de las exportaciones. Miguel se ocupaba del mundo subterráneo de la producción, de la logística bruta. La operación de aquella mañana era la culminación de 6 meses de trabajo intenso. En las últimas semanas, los equipos de Miguel habían acelerado la extracción al máximo trabajando día y noche para acumular una carga extraordinaria.
33 toneladas de oro y plata, un tesoro que valía decenas de millones de dólares, se transportaban ahora a través de las montañas de Colima rumbo al puerto de Manzanillo. El plan era brillante en su simplicidad. Los metales estaban embalados en contenedores modificados que por fuera parecían transportar equipo industrial. Los documentos declaraban que la carga era de piezas de maquinaria para exportación con todas las autorizaciones aparentemente en orden. En el puerto, un barco con bandera panameña ya estaba atracado esperando recibir la carga y partir hacia Asia, donde compradores discretos aguardaban con cuentas bancarias offshore preparadas. En 48 horas, el mineral ilegal estaría a medio camino del Pacífico, transformado en números digitales en paraísos fiscales. Pero don Sebastián no había llegado hasta allí siendo descuidado. Tenía seguros dentro de seguros. 3 funcionarios de aduana del puerto estaban en la nómina. Un gerente portuario había recibido una generosa consultoría para agilizar el embarque. Incluso había un abogado listo con documentación adicional por si surgía alguna pregunta inconveniente. Y para garantizar que nada saliera mal en la ruta terrestre, el convoy incluía vehículos de escolta con hombres armados disfrazados de seguridad privada. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo instante, Omar Harfuch estaba a kilómetros de distancia coordinando una operación que había movilizado a más de 200 agentes en la base de operaciones temporal montada en las afueras de Colima. Harfuch estudiaba mapas topográficos proyectados en pantallas gigantes. Su equipo había trabajado sin descanso, rastreando movimientos bancarios, interceptando comunicaciones, identificando cada pieza del rompecabezas. Sabían sobre don Sebastián, sabían sobre el Águila. Sabían sobre las minas clandestinas. Y lo más importante, sabían sobre el convoy. Tenemos una ventana de 2 horas, dijo Harfuch a sus comandantes reunidos a su alrededor. Van a pasar por el valle de Cuyutlán entre las y las 11. Si los dejamos llegar al puerto, lo perdemos todo. La operación tiene que ser quirúrgica. Sin tiroteos, sin persecuciones, sin darles tiempo de activar planes de contingencia. La estrategia era compleja. Harfuch había posicionado 4 equipos en puntos estratégicos a lo largo de la ruta prevista del convoy. El primer equipo establecería un bloqueo disfrazado de operación rutinaria. El segundo cortaría rutas de escape alternativas. El tercero quedaría en reserva para interceptar cualquier vehículo que intentara huir. Y el cuarto, el equipo de élite, liderado personalmente por Harfuch, sería responsable del abordaje directo. Pero había un problema. La inteligencia indicaba que el convoy tenía medios de comunicación avanzados. Si detectaban la operación demasiado pronto, podrían abortar, dispersar la carga en vehículos más pequeños o peor, destruir evidencias. Harfuch necesitaba sorpresa total. Necesitaba que creyeran estar seguros hasta el último segundo. Tenemos información de que tienen vigías en las carreteras principales, advirtió el comandante Ricardo, un veterano de operaciones especiales que era la mano derecha de Harfuch. Si ven uniformes, pueden abortar. Fue entonces cuando Harfuch tomó una decisión audaz. Entonces no vamos a usar uniformes. El primer abordaje será con unidades civiles cuando se detengan. Pensando que es solo una revisión rutinaria, revelamos quiénes somos. Pero para ese momento ya tendremos todas las salidas bloqueadas. A las de la mañana, el convoy entró en el valle de Cuyutlán, una zona relativamente plana entre montañas, donde la carretera se ensanchaba temporalmente. Era un tramo que don Sebastián había elegido cuidadosamente. Buena visibilidad, múltiples rutas de escape si fuera necesario, lejos de áreas urbanas. Lo que no sabía era que esa misma geografía favorable era exactamente lo que Harfuch había estado esperando en el vehículo de la punta. Javier, el chato, jefe de seguridad del convoy, revisaba los monitores GPS. Todo parecía normal. Las carreteras estaban despejadas. Los puntos de revisión conocidos habían sido evitados.
En unas horas estarían en el puerto y él recibiría su pago suficiente para por fin retirarse de ese negocio. Chato, tenemos movimiento. Adelante. Crepitó la radio. Parece un retén. Javier tomó los binoculares. Adelante. Vio 3 vehículos civiles bloqueando parcialmente la carretera. Hombres con chalecos reflectantes hacían señas para reducir la velocidad. Parecía una operación común. Revisión de documentos, tal vez inspección de carga. Nada inusual para esas carreteras. Tranquilos, transmitió a los otros vehículos. Es rutina. Tenemos los papeles en orden. El convoy redujo la velocidad. Los primeros vehículos empezaron a detenerse. Los hombres con chalecos se acercaban con portapapeles, pareciendo burócratas aburridos haciendo otra inspección. Era la calma antes de la tormenta. Cuando el primer agente llegó a la ventanilla del conductor del vehículo líder, sonrió cordialmente. Buenos días. Revisión de carga. Van a tener que abrir los contenedores para inspección. Javier, en el segundo vehículo, sintió un frío en la espalda. Algo estaba mal. Esos hombres se movían con demasiada precisión. La posición de los vehículos no era aleatoria. Era un bloqueo táctico. Y entonces lo vio uno de los funcionarios. Llevaba un auricular discreto, del tipo usado por fuerzas especiales. Es una trampa, sálganse. Gritó por la radio, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la operación rutinaria se transformó en un ballet coordinado de fuerza policial. Los agentes disfrazados se quitaron los chalecos reflectantes, revelando uniformes tácticos debajo. A los lados de la carretera, donde parecía haber solo vegetación, decenas de agentes emergieron de posiciones camufladas. Vehículos blindados que estaban ocultos en caminos laterales bloquearon al instante todas las rutas de escape. Omar Harfech bajó de uno de los vehículos tácticos con el megáfono en la mano. Su voz cortó el aire con autoridad absoluta. Aquí secretario de Seguridad Omar Harfuch. Están completamente rodeados. Apaguen los motores y salgan de los vehículos con las manos visibles. Tienen 30 segundos para cumplir. En el convoy, el pánico se instaló. Algunos conductores intentaron dar marcha atrás, solo para descubrir que vehículos policiales ya habían cerrado la retaguardia. Otros pensaron en huir a pie, pero al mirar a los lados, vieron francotiradores posicionados en las elevaciones. Javier, veterano de decenas de operaciones, lo entendió de inmediato. No había salida. Aquello no era improvisación. Era una operación planificada con precisión militar. No disparen, transmitió a sus hombres. Bajen las armas. Está todo perdido. En menos de 4 minutos, todos los ocupantes del convoy estaban tendidos en el suelo con las manos en la cabeza. 23 hombres, incluidos conductores, guardias y supervisores. No se había disparado ni un solo tiro. Era exactamente como Harfuch lo había planeado. Control absoluto, sin violencia. Mientras equipos de agentes realizaban las detenciones, Harfuch caminó hasta los primeros contenedores. El comandante Ricardo ya estaba coordinando la apertura de las puertas traseras de los camiones cuando se abrió el primer contenedor. Incluso los agentes veteranos quedaron impresionados. Bajo la luz de la mañana, el contenido de los contenedores brillaba con un fulgor casi hipnótico. Barras de oro y plata organizadas en filas meticulosas, cada una marcada con números de serie falsos para simular procedencia legal. Eran toneladas de metal precioso, resultado de meses de extracción ilegal, apiladas con la organización de un banco central. Dios mío, murmuró uno de los agentes. Nunca había visto tanto oro junto. Harfuch mantuvo la expresión neutra, pero por dentro sabía que aquella era una de las mayores incautaciones de su carrera. Su equipo comenzó el trabajo meticuloso de catalogar cada barra. Fotografiar, pesar, documentar. Nada podía dejarse al azar.
Esa evidencia tenía que ser impecable. Mientras tanto, agentes de interrogatorio ya empezaban a trabajar con los detenidos. La mayoría eran peones, conductores y guardias contratados que sabían poco sobre la operación mayor. Pero había tres que le interesaban particularmente a Javier, el jefe de seguridad, Armando, el supervisor logístico y Marco, un contador que viajaba en el convoy. Javier guardó silencio absoluto, negándose a responder cualquier pregunta sin abogado. Pero Armando, el supervisor logístico, estaba visiblemente nervioso. Tenía una familia, hijos en la escuela, una vida que no quería perder. Cuando Arfuch entró personalmente en la sala de interrogatorio improvisada, Armando ya estaba sudando. Armando, comenzó Arfuch con voz calmada pero firme, ahora tienes una elección. Puedes seguir protegiendo a personas que te van a abandonar a la primera oportunidad, o puedes cooperar y tal vez construir un futuro diferente para ti y tu familia. No te necesito para condenar esta operación. La evidencia en los camiones habla por sí sola, pero necesito los nombres por encima de ti. Necesito a don Sebastián. La mención del nombre hizo que los ojos de Armando se abrieran de par en par. Si hablo, estoy muerto. Si no hablas, estarás preso por décadas y ellos seguirán libres lucrando mientras tú te pudres. Es tu elección. Tomó 2 horas más, pero Armando finalmente empezó a hablar. Mientras la operación en el valle continuaba, equipos simultáneos de Arfuch ejecutaban órdenes judiciales en 3 localidades diferentes. En Ciudad de México, agentes entraban en la elegante oficina de la consultoría mineral, incautando computadoras, documentos y encontrando empleados perplejos. En Colima, equipos especializados rastreaban las montañas hacia las minas clandestinas identificadas por Armando. Y en una casa de lujo en un fraccionamiento cerrado en las afueras de Guadalajara, agentes llamaban a la puerta de don Sebastián. Sebastián estaba tomando café en su terraza cuando oyó el timbre. Su asistente personal fue a atender y segundos después, el empresario oyó voces alteradas. Supo de inmediato lo que estaba pasando. Durante años, se había preparado para ese momento. Tenía planes de contingencia, abogados listos, rutas de escape. Pero algo en el tono de las voces abajo le dijo que esta vez sería diferente. Cuando los agentes entraron en la terraza, Sebastián no intentó huir. Simplemente dejó la taza de café sobre la mesa con manos firmes y supongo que quieren conversar. Voy a necesitar llamar a mi abogado. Puede llamar, respondió el agente líder. Pero primero, tiene derecho a saber. Interceptamos el convoy. 33 toneladas, todos sus hombres. Y tenemos a alguien hablando mucho. Por primera vez en décadas, don Sebastián perdió la compostura. Su rostro palideció, sus manos empezaron a temblar levemente. Toda la estructura cuidadosamente construida, todas las capas de protección. Todos los años de operaciones perfectas derrumbándose en un solo día en las montañas de Colima. El equipo de Arfuch, que seguía las coordenadas proporcionadas por Armando, finalmente llegó a los complejos de minería ilegal. Lo que encontraron era más extenso de lo que cualquier informe de inteligencia. Había 3 minas principales conectadas por túneles, operando con equipo industrial pesado. Generadores diésel suministraban electricidad. Había incluso alojamientos improvisados donde los trabajadores vivían en condiciones precarias. Y en un remolque que servía de oficina, encontraron a Miguel el Águila, rodeado de mapas geológicos, hojas de producción y muestras de mineral. A diferencia de don Sebastián, el Águila no se entregó pacíficamente. Intentó huir por los túneles, conociendo cada centímetro de ese laberinto subterráneo. Pero Arfuch lo había previsto. Equipos de operaciones especiales equipados con gafas de visión nocturna y entrenamiento de combate en espacios confinados, persiguieron a Miguel a través de la oscuridad de los túneles. La persecución duró casi 1 hora. Miguel corría desesperado, su linterna cortando la oscuridad, escuchando las voces de los agentes resonar detrás de él.
Conocía una salida secreta, un túnel de ventilación que daba al otro lado de la montaña si conseguía llegar allí. Pero cuando emergió del túnel de ventilación, jadeante y cubierto de polvo, encontró a Omar Harfuch esperándolo personalmente, rodeado por una docena de agentes. Fin de la línea. Miguel, dijo Harfuch con calma. El águila, exhausto y derrotado, cayó de rodillas. La montaña que había comandado durante años finalmente lo había traicionado. De vuelta en la base de operaciones, Harfuch y su equipo comenzaron a compilar los resultados de la operación. Los números eran impresionantes. 33 toneladas de oro y plata incautadas, valor estimado en decenas de millones de dólares. 23 detenidos en la interceptación del convoy. 57 trabajadores encontrados en las minas, todos tratados como víctimas de explotación laboral. 3 minas clandestinas desactivadas. 12 vehículos incautados. Armamento diverso encontrado con los equipos de seguridad. Documentación falsa suficiente para rastrear la red de corrupción. Pero los números no contaban la historia completa. También estaban las historias humanas. Los trabajadores de las minas que vivían en condiciones análogas a la esclavitud. Algunos de ellos indígenas de comunidades remotas, atraídos por promesas de salarios que nunca se materializaban del todo. Harfuch ordenó que todos recibieran asistencia médica, alimentación adecuada y transporte de regreso a sus comunidades. Estos hombres son víctimas, no criminales, instruyó a su equipo. Quiero que sean tratados con dignidad. En los días siguientes, a medida que avanzaban los interrogatorios y se analizaban los documentos, la verdadera dimensión de la operación empezó a revelarse. Don Sebastián había construido una red que iba mucho más allá de lo que Harfuch imaginó al principio. La lista de funcionarios públicos comprados era extensa. Un inspector de minas había recibido pagos mensuales para no visitar ciertas áreas. Funcionarios de aduana habían aprobado decenas de embarques sospechosos. Incluso un pequeño juez local había sido pagado para archivar investigaciones preliminares. Esto va más allá de una operación aislada, comentó el comandante Ricardo mientras revisaban las evidencias. Es un sistema. Sebastián no inventó nada nuevo. Solo profesionalizó la corrupción. Harfuch sabía que esa parte de la investigación sería la más delicada. Exponer corrupción en múltiples niveles gubernamentales siempre generaba resistencia. Habría presión política, abogados poderosos, intentos de minimizar daños. Pero él estaba decidido. Vamos a documentar cada centavo, cada pago, cada comunicación, ordenó. Esta evidencia tiene que ser tan sólida que ningún abogado, por caro que sea, pueda desmantelarla. Don Sebastián pasó 3 días en un silencio casi total, diciendo apenas, sin comentarios a cada pregunta. Su abogado, un penalista caro de la capital, le había aconsejado silencio absoluto mientras preparaba la defensa. Pero Harfuch sabía ser paciente. No necesitaba la confesión de Sebastián. Tenía toneladas de evidencia física. Decenas de testigos, documentos, registros bancarios. Sin embargo, una confesión aceleraría todo. Cerraría cualquier resquicio de defensa. En la mañana del cuarto día, Harfuch entró personalmente en la sala de interrogatorio. Sin cámaras, sin grabadoras, solo los 2 hombres. Era una táctica arriesgada, pero calculada. Sebastián, no necesito que confieses nada, comenzó Harfuch, sentándose con naturalidad. Ya tengo lo suficiente para asegurar que nunca más veas el sol como hombre libre. Pero tengo curiosidad. En las carreteras secundarias que serpenteaban entre valles y desfiladeros, un convoy de 12 vehículos avanzaba en formación militar, manteniendo distancias precisas entre sí. No había identificaciones visibles. No había placas comerciales, solo una caravana gris que parecía cargar el peso del mundo. Sobre sus ejes reforzados, los conductores mantenían radios encriptadas encendidas, comunicándose a través de códigos que cambiaban cada hora.
Era una operación con la precisión de un reloj suizo y el sigilo de una conspiración de Estado. En las últimas semanas, algo extraordinario había comenzado a agitar las sombras del Pacífico mexicano. Hombres de las montañas, empresarios de apariencia impecable e intermediarios que preferían la invisibilidad tejían una red compleja que se extendía desde pueblos perdidos en las sierras hasta salas ejecutivas de vidrio y mármol en la capital. El esquema tenía una elegancia propia. Toneladas de riqueza mineral fluían por rutas cuidadosamente diseñadas. Papeles bien elaborados conferían respetabilidad a lo que se transportaba y una corriente de favores bien repartidos garantizaba que las miradas oficiales se dirigieran siempre hacia otra parte. Era un imperio construido en los márgenes de la legalidad, erigido sobre el brillo de metales preciosos y movido por la ambición de hombres que habían aprendido a operar entre las sombras y la luz. Omar Arfuch había recibido la primera pista 3 meses antes. Una interceptación de comunicaciones rutinaria había capturado fragmentos de conversaciones que mencionaban el oro del volcán y la ruta del mineral. Al principio parecía solo otra operación de contrabando a pequeña escala. Pero a medida que su equipo de inteligencia profundizaba en la investigación, los números empezaron a revelar algo monumental. En la jerarquía invisible de aquella operación había un nombre que se susurraba con reverencia y don Sebastián. Un empresario de 58 años que había construido un imperio de fachadas legales a lo largo de 2 décadas. Oficialmente, Sebastián era dueño de una modesta empresa de consultoría mineral, 3 pequeñas mineras registradas y una exportadora de materias primas. En realidad, era el cerebro detrás de la mayor operación de contrabando de metales preciosos que México había visto en años. Sebastián no era un hombre de violencia. Detestaba la vulgaridad, la sangre, los tiroteos que manchaban las páginas de los periódicos. Su negocio era distinto. Elegante, sofisticado, casi respetable. Convertía mineral ilegal en riqueza legal mediante una alquimia moderna hecha de papeleo falsificado, funcionarios públicos comprados y rutas comerciales legítimas. Sus operaciones eran tan limpias que generaban facturas, pagaban algunos impuestos seleccionados e incluso mantenían contadores trabajando en oficinas reales. Era el crimen. Vestido de traje y corbata, tomando café en reuniones de negocios. Pero detrás de la fachada pulida había un engranaje brutal. En las montañas de Colima, equipos de trabajadores clandestinos operaban minas ilegales en turnos de 16 horas extrayendo oro y plata de vetas ricas que oficialmente no existían en los registros gubernamentales. Esos hombres no tenían contratos, no tenían derechos, no tenían nombres en los sistemas. Eran fantasmas que movían el subsuelo. Y supervisando esa operación en las sombras estaba Miguel el Águila, un ex ingeniero de minas que había cambiado la legalidad por la rentabilidad del submundo. El Águila era lo opuesto a don Sebastián, donde el empresario era frío y calculador. Miguel era intenso e impulsivo. Vivía en las montañas, entre los mineros. Conocía cada túnel, cada veta de oro, cada ruta de escape. Era el quien coordinaba las extracciones, quien aseguraba que se cumplieran las cuotas, quien resolvía problemas con métodos que don Sebastián prefería no conocer. La sociedad entre ambos hombres se basaba en una división clara. Sebastián se ocupaba del mundo exterior de los documentos de las exportaciones. Miguel se ocupaba del mundo subterráneo de la producción, de la logística bruta. La operación de aquella mañana era la culminación de 6 meses de trabajo intenso. En las últimas semanas, los equipos de Miguel habían acelerado la extracción al máximo trabajando día y noche para acumular una carga extraordinaria. 33 toneladas de oro y plata, un tesoro que valía decenas de millones de dólares se transportaban ahora a través de las montañas de Colima rumbo al puerto de Manzanillo. El plan era brillante en su simplicidad. Los metales estaban embalados en contenedores modificados que por fuera parecían transportar equipo industrial. Los documentos declaraban que la carga era de piezas de maquinaria para exportación con todas las autorizaciones aparentemente en orden.
En el puerto, un barco con bandera panameña ya estaba atracado esperando recibir la carga y partir hacia Asia, donde compradores discretos aguardaban con cuentas bancarias offshore preparadas. En 48 horas, el mineral ilegal estaría a medio camino del Pacífico, transformado en números digitales en paraísos fiscales. Pero don Sebastián no había llegado hasta allí siendo descuidado. Tenía seguros dentro de seguros. 3 funcionarios de aduana del puerto estaban en la nómina. Un gerente portuario había recibido una generosa consultoría para agilizar el embarque. Incluso había un abogado listo con documentación adicional por si surgía alguna pregunta inconveniente. Y para garantizar que nada saliera mal en la ruta terrestre, el convoy incluía vehículos de escolta con hombres armados disfrazados de seguridad privada. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo instante, Omar Arfuch estaba a kilómetros de distancia coordinando una operación que había movilizado a más de 200 agentes en la base de operaciones temporal montada en las afueras de Colima. Arfuch estudiaba mapas topográficos proyectados en pantallas gigantes. Su equipo había trabajado sin descanso, rastreando movimientos bancarios, interceptando comunicaciones, identificando cada pieza del rompecabezas. Sabían sobre don Sebastián, sabían sobre el Águila. Sabían sobre las minas clandestinas. Y lo más importante, sabían sobre el convoy. Tenemos una ventana de 2 horas, dijo Arfuch a sus comandantes reunidos a su alrededor. Van a pasar por el valle de Cuyutlán entre las y las 11. Si los dejamos llegar al puerto, lo perdemos todo. La operación tiene que ser quirúrgica. Sin tiroteos, sin persecuciones, sin darles tiempo de activar planes de contingencia. La estrategia era compleja. Arfuch había posicionado 4 equipos en puntos estratégicos a lo largo de la ruta prevista del convoy. El primer equipo establecería un bloqueo disfrazado de operación rutinaria. El segundo cortaría rutas de escape alternativas. El tercero quedaría en reserva para interceptar cualquier vehículo que intentara huir. Y el cuarto, el equipo de élite, liderado personalmente por Arfuch, sería responsable del abordaje directo. Pero había un problema. La inteligencia indicaba que el convoy tenía medios de comunicación avanzados. Si detectaban la operación demasiado pronto, podrían abortar, dispersar la carga en vehículos más pequeños o peor, destruir evidencias. Arfuch necesitaba sorpresa total. Necesitaba que creyeran estar seguros hasta el último segundo. Tenemos información de que tienen vigías en las carreteras principales, advirtió el comandante Ricardo, un veterano de operaciones especiales que era la mano derecha de Arfuch. Si ven uniformes, pueden abortar. Fue entonces cuando Arfuch tomó una decisión audaz. Entonces no vamos a usar uniformes. El primer abordaje será con unidades civiles cuando se detengan. Pensando que es solo una revisión rutinaria, revelamos quiénes somos. Pero para ese momento ya tendremos todas las salidas bloqueadas. A las de la mañana, el convoy entró en el valle de Cuyutlán, una zona relativamente plana entre montañas, donde la carretera se ensanchaba temporalmente. Era un tramo que don Sebastián había elegido cuidadosamente. Buena visibilidad, múltiples rutas de escape si fuera necesario, lejos de áreas urbanas. Lo que no sabía era que esa misma geografía favorable era exactamente lo que Arfuch había estado esperando en el vehículo de la punta. Javier, el chato, jefe de seguridad del convoy, revisaba los monitores GPS. Todo parecía normal. Las carreteras estaban despejadas. Los puntos de revisión conocidos habían sido evitados. En unas horas estarían en el puerto y él recibiría su pago suficiente para por fin retirarse de ese negocio. Chato, tenemos movimiento. Adelante. Crepitó la radio. Parece un retén. Javier tomó los binoculares. Adelante. Vio 3 vehículos civiles bloqueando parcialmente la carretera. Hombres con chalecos reflectantes hacían señas para reducir la velocidad. Parecía una operación común. Revisión de documentos,
Tal vez inspección de carga. Nada inusual para esas carreteras. Tranquilos, transmitió a los otros vehículos. Es rutina. Tenemos los papeles en orden. El convoy redujo la velocidad. Los primeros vehículos empezaron a detenerse. Los hombres con chalecos se acercaban con portapapeles, pareciendo burócratas aburridos haciendo otra inspección. Era la calma antes de la tormenta. Cuando el primer agente llegó a la ventanilla del conductor del vehículo líder, sonrió cordialmente. Buenos días. Revisión de carga. Van a tener que abrir los contenedores para inspección. Javier, en el segundo vehículo, sintió un frío en la espalda. Algo estaba mal. Esos hombres se movían con demasiada precisión. La posición de los vehículos no era aleatoria. Era un bloqueo táctico. Y entonces lo vio uno de los funcionarios. Llevaba un auricular discreto, del tipo usado por fuerzas especiales. Es una trampa, sálganse. Gritó por la radio, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la operación rutinaria se transformó en un ballet coordinado de fuerza policial. Los agentes disfrazados se quitaron los chalecos reflectantes, revelando uniformes tácticos debajo. A los lados de la carretera, donde parecía haber solo vegetación, decenas de agentes emergieron de posiciones camufladas. Vehículos blindados que estaban ocultos en caminos laterales bloquearon al instante todas las rutas de escape. Omar Harfech bajó de uno de los vehículos tácticos con el megáfono en la mano. Su voz cortó el aire con autoridad absoluta. Aquí secretario de Seguridad Omar Harfuch. Están completamente rodeados. Apaguen los motores y salgan de los vehículos con las manos visibles. Tienen 30 segundos para cumplir. En el convoy, el pánico se instaló. Algunos conductores intentaron dar marcha atrás, solo para descubrir que vehículos policiales ya habían cerrado la retaguardia. Otros pensaron en huir a pie, pero al mirar a los lados, vieron francotiradores posicionados en las elevaciones. Javier, veterano de decenas de operaciones, lo entendió de inmediato. No había salida. Aquello no era improvisación. Era una operación planificada con precisión militar. No disparen, transmitió a sus hombres. Bajen las armas. Está todo perdido. En menos de 4 minutos, todos los ocupantes del convoy estaban tendidos en el suelo con las manos en la cabeza. 23 hombres, incluidos conductores, guardias y supervisores. No se había disparado ni un solo tiro. Era exactamente como Harfuch lo había planeado. Control absoluto, sin violencia. Mientras equipos de agentes realizaban las detenciones, Harfuch caminó hasta los primeros contenedores. El comandante Ricardo ya estaba coordinando la apertura de las puertas traseras de los camiones cuando se abrió el primer contenedor. Incluso los agentes veteranos quedaron impresionados. Bajo la luz de la mañana, el contenido de los contenedores brillaba con un fulgor casi hipnótico. Barras de oro y plata organizadas en filas meticulosas, cada una marcada con números de serie falsos para simular procedencia legal. Eran toneladas de metal precioso, resultado de meses de extracción ilegal, apiladas con la organización de un banco central. Dios mío, murmuró uno de los agentes. Nunca había visto tanto oro junto. Harfuch mantuvo la expresión neutra, pero por dentro sabía que aquella era una de las mayores incautaciones de su carrera. Su equipo comenzó el trabajo meticuloso de catalogar cada barra. Fotografiar, pesar, documentar. Nada podía dejarse al azar. Esa evidencia tenía que ser impecable. Mientras tanto, agentes de interrogatorio ya empezaban a trabajar con los detenidos. La mayoría eran peones, conductores y guardias contratados que sabían poco sobre la operación mayor. Pero había 3 que le interesaban particularmente a Javier, el jefe de seguridad, Armando, el supervisor logístico y Marco, un contador que viajaba en el convoy. Javier guardó silencio absoluto, negándose a responder cualquier pregunta sin abogado.
Pero Armando, el supervisor logístico, estaba visiblemente nervioso. Tenía una familia, hijos en la escuela, una vida que no quería perder. Cuando Harfuch entró personalmente en la sala de interrogatorio improvisada, Armando ya estaba sudando. Armando, comenzó Harfuch con voz calmada pero firme, ahora tienes una elección. Puedes seguir protegiendo a personas que te van a abandonar a la primera oportunidad, o puedes cooperar y tal vez construir un futuro diferente para ti y tu familia. No te necesito para condenar esta operación. La evidencia en los camiones habla por sí sola, pero necesito los nombres por encima de ti. Necesito a don Sebastián. La mención del nombre hizo que los ojos de Armando se abrieran de par en par. Si hablo, estoy muerto. Si no hablas, estarás preso por décadas y ellos seguirán libres lucrando mientras tú te pudres. Es tu elección. Tomó 2 horas más, pero Armando finalmente empezó a hablar. Mientras la operación en el valle continuaba, equipos simultáneos de Harfuch ejecutaban órdenes judiciales en 3 localidades diferentes. En Ciudad de México, agentes entraban en la elegante oficina de la consultoría mineral, incautando computadoras, documentos y encontrando empleados perplejos. En Colima, equipos especializados rastreaban las montañas hacia las minas clandestinas identificadas por Armando. Y en una casa de lujo en un fraccionamiento cerrado en las afueras de Guadalajara, agentes llamaban a la puerta de don Sebastián. Sebastián estaba tomando café en su terraza cuando oyó el timbre. Su asistente personal fue a atender y segundos después, el empresario oyó voces alteradas. Supo de inmediato lo que estaba pasando. Durante años, se había preparado para ese momento. Tenía planes de contingencia, abogados listos, rutas de escape. Pero algo en el tono de las voces abajo le dijo que esta vez sería diferente. Cuando los agentes entraron en la terraza, Sebastián no intentó huir. Simplemente dejó la taza de café sobre la mesa con manos firmes y supongo que quieren conversar. Voy a necesitar llamar a mi abogado. Puede llamar, respondió el agente líder. Pero primero, tiene derecho a saber. Interceptamos el convoy. 33 toneladas, todos sus hombres. Y tenemos a alguien hablando mucho. Por primera vez en décadas, don Sebastián perdió la compostura. Su rostro palideció, sus manos empezaron a temblar levemente. Toda la estructura cuidadosamente construida, todas las capas de protección. Todos los años de operaciones perfectas derrumbándose en un solo día en las montañas de Colima. El equipo de Harfuch, que seguía las coordenadas proporcionadas por Armando, finalmente llegó a los complejos de minería ilegal. Lo que encontraron era más extenso de lo que cualquier informe de inteligencia. Había 3 minas principales conectadas por túneles, operando con equipo industrial pesado. Generadores diésel suministraban electricidad. Había incluso alojamientos improvisados donde los trabajadores vivían en condiciones precarias. Y en un remolque que servía de oficina, encontraron a Miguel el Águila, rodeado de mapas geológicos, hojas de producción y muestras de mineral. A diferencia de don Sebastián, el Águila no se entregó pacíficamente. Intentó huir por los túneles, conociendo cada centímetro de ese laberinto subterráneo. Pero Harfuch lo había previsto. Equipos de operaciones especiales equipados con gafas de visión nocturna y entrenamiento de combate en espacios confinados, persiguieron a Miguel a través de la oscuridad de los túneles. La persecución duró casi 1 hora. Miguel corría desesperado, su linterna cortando la oscuridad, escuchando las voces de los agentes resonar detrás de él. Conocía una salida secreta, un túnel de ventilación que daba al otro lado de la montaña si conseguía llegar allí. Pero cuando emergió del túnel de ventilación, jadeante y cubierto de polvo, encontró a Omar Harfuch esperándolo personalmente, rodeado por una docena de agentes. Fin de la línea. Miguel, dijo Harfuch con calma. El Águila, exhausto y derrotado, cayó de rodillas. La montaña que había comandado durante años finalmente lo había traicionado.
De vuelta en la base de operaciones, Harfuch y su equipo comenzaron a compilar los resultados de la operación. Los números eran impresionantes. 33 toneladas de oro y plata incautadas, valor estimado en decenas de millones de dólares. 23 detenidos en la interceptación del convoy. 57 trabajadores encontrados en las minas, todos tratados como víctimas de explotación laboral. 3 minas clandestinas desactivadas. 12 vehículos incautados. Armamento diverso encontrado con los equipos de seguridad. Documentación falsa suficiente para rastrear la red de corrupción. Pero los números no contaban la historia completa. También estaban las historias humanas. Los trabajadores de las minas que vivían en condiciones análogas a la esclavitud. Algunos de ellos indígenas de comunidades remotas, atraídos por promesas de salarios que nunca se materializaban del todo. Harfuch ordenó que todos recibieran asistencia médica, alimentación adecuada y transporte de regreso a sus comunidades. Estos hombres son víctimas, no criminales, instruyó a su equipo. Quiero que sean tratados con dignidad. En los días siguientes, a medida que avanzaban los interrogatorios y se analizaban los documentos, la verdadera dimensión de la operación empezó a revelarse. Don Sebastián había construido una red que iba mucho más allá de lo que Harfuch imaginó al principio. La lista de funcionarios públicos comprados era extensa. Un inspector de minas había recibido pagos mensuales para no visitar ciertas áreas. Funcionarios de aduana habían aprobado decenas de embarques sospechosos. Incluso un pequeño juez local había sido pagado para archivar investigaciones preliminares. Esto va más allá de una operación aislada, comentó el comandante Ricardo mientras revisaban las evidencias. Es un sistema. Sebastián no inventó nada nuevo. Solo profesionalizó la corrupción. Harfuch sabía que esa parte de la investigación sería la más delicada. Exponer corrupción en múltiples niveles gubernamentales siempre generaba resistencia. Habría presión política, abogados poderosos, intentos de minimizar daños. Pero él estaba decidido. Vamos a documentar cada centavo, cada pago, cada comunicación, ordenó. Esta evidencia tiene que ser tan sólida que ningún abogado, por caro que sea, pueda desmantelarla. Don Sebastián pasó 3 días en un silencio casi total, diciendo apenas, sin comentarios a cada pregunta. Su abogado, un penalista caro de la capital, le había aconsejado silencio absoluto mientras preparaba la defensa. Pero Harfuch sabía ser paciente. No necesitaba la confesión de Sebastián. Tenía toneladas de evidencia física. Decenas de testigos, documentos, registros bancarios. Sin embargo, una confesión aceleraría todo. Cerraría cualquier resquicio de defensa. En la mañana del cuarto día, Harfuch entró personalmente en la sala de interrogatorio. Sin cámaras, sin grabadoras, solo los 2 hombres. Era una táctica arriesgada, pero calculada. Sebastián, no necesito que confieses nada, comenzó Harfuch, sentándose con naturalidad. Ya tengo lo suficiente para asegurar que nunca más veas el sol como hombre libre. Pero tengo curiosidad.